hermanos, vamos a seguir con el tema de la fe, ya que la fe es uno de los temas más importantes y principales de la palabra de Dios. La fe es muy importante. La Biblia dice que sin fe, sin el correcto tipo de fe, no podemos agradar a Dios. Entonces, si sin la fe no podemos agradar a Dios, es muy importante que estudiemos la fe a profundidad. Yo he dado bastantes estudios sobre la fe. Usted puede ir ahí a las redes sociales, puede poner Calixto Villa y buscar y oír todos los mensajes sobre la fe. Y hoy voy a tocar un punto que nunca antes lo había estudiado con ustedes. Sí había mencionado algunos asuntos, algunas ideas, pero en realidad nunca he tocado el punto a profundidad. Y hoy vamos a profundizar un poco en este maravilloso tema. Mire, una de las cosas que debemos hacer los cristianos es que la fe nuestra se debe confesar. En el mundo de hoy hay mucha fe. Las religiones del mundo tienen fe. Los musulmanes tienen fe y son millones. Los judíos tienen fe y son millones también. Hay muchas personas que por su fe se ofrecen ellos mismos como sacrificios. Hay algunas sectas de estas religiones que se llenan el cuerpo de explosivos y por Alá, el Dios de ellos, se explotan cometiendo actos criminales. Y todo lo hacen por la fe que ellos profesan. Miren, los santeros y brujos tienen fe en sus prácticas. O sea que en el mundo hay fe. El mundo está lleno de fe. Sea fe buena o sea fe mala, todos en el mundo creen en algo. Y también el mundo cristiano está lleno de fe. Yo conozco un montón de ellos, de cristianos, que ellos creen lo que dicen. Y muchos mueren por esa fe. Y muchos ayunan y oran por esa fe que ellos profesan. Pero de acuerdo a los apóstoles y de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, toda esa fe está fundada en arenas movedizas. La fe de ellos no tiene un fundamento válido. Es una fe falsa. Están viviendo en una mentira y en una fantasía. Miren, yo recuerdo, tenía un amigo que le oraba ahí en el rincón de la casa, le oraba a unos huesos que tenía ahí. En una esquina de su casa, ahí se arrodillaba y le pedía a estos huesos protección. Y pedía esta protección cuando iba a cometer actos delictivos. Cuando iba para que el Dios de él lo protegiera de los policías, de las autoridades. Y esta era su fe.
Y esto creía él con todo su mente y su corazón de que estos huesos muertos, que con el tiempo se van a hacer polvo, hay otros que se inclinan a las esculturas y le piden un pedazo de madera o de yeso, y en eso tienen ellos fe. Y si les pasa algo bueno en la vida, porque Dios es tan bueno que a veces les pasa algo bueno en sus vidas y ellos dicen, la estatua me respondió, la imagen de Guadalupita me contestó, porque eso es lo que ellos creen. Y entonces cada vez que le pasa algo bueno se lo atribuyen a esas identidades que no tienen el poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Miren, hermanos y amigos, la única fe verdadera que salva y que tiene relación con Dios es la fe que está en Cristo y la cruz. Es el evangelio que predicaron los apóstoles y especialmente el apóstol Pablo, porque el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo todo sobre el evangelio, todo sobre el sacrificio de Jesús. Los demás apóstoles tenían conocimiento, pero el conocimiento total y la profundidad se les reveló al apóstol Pablo. Y ahí está en la Biblia. Y si nosotros queremos conocer sobre este asunto, debemos leer el Nuevo Testamento 1, 2, 3, 4 y 1000 veces. Y pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre todas estas verdades maravillosas sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, las evidencias son innumerables. La teología es lógica y real. Y los testimonios son innumerables y verídicos. Pero eso no quiere decir, y quiero ahora que usted escuche bien esto, eso no quiere decir que aún en la misma fe genuina y real haya abusos y prácticas antibíblicas, prácticas humanas y aún prácticas diabólicas. Y todo en el nombre del Señor. El hecho de decir que es cristiano no quiere decir que sea real, porque la falsedad existe, la copia existe y la maldad existe, aún en los llamados círculos cristianos. Miren, usted no ha visto cómo hay personas que fabrican carteras y ropas y le ponen el sellito de la marca de la ropa genuina, pero en realidad son marcas falsas, pero le ponen el sellito y muchas personas les compran esos productos porque creen que son verdaderos y porque le están dando muy buen precio. Y así sucede también en el cristianismo. A veces nos quieren vender la falsedad como algo genuino, como algo bíblico. Y por eso es que yo estoy dando este tema, he preparado este tema para que podamos aprender, podamos madurar en los asuntos cristianos. Que no seamos niños en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y estamos hablando especialmente sobre la fe. Miren, los otros días
oí a un predicador decir: confiesa todo lo que necesites o desees y lo tendrás. Y miren, el predicador que decía esto no era un neófito, no era un novato, era uno que lleva ya más de 20 años de cristiano, que lleva pastoreando muchos años la iglesia. Hermano, si usted es un cristiano con conocimiento de la Biblia, inmediatamente usted va a entender que lo que este pastor decía era una blasfemia. Y vuelvo a repetirlo, lo que este predicador estaba diciendo era una blasfemia, porque la Biblia dice todo lo contrario. Ella dice: pedid y se os dará. Pero pedir al Padre en el nombre de Jesús. En ningún lado la Biblia dice: confiese lo que usted necesite. ¿Ven el asunto? Estas enseñanzas están diseñadas para quitar la fe de Dios y ponerla en el hombre, en la fe personal del hombre. Están diseñadas para eso, para que las personas no oren a Dios, para que las personas no vengan a Dios para pedirle en el nombre de Jesús. Porque cuando esa oración es contestada, toda la gloria es para Dios, toda la gloria es para Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si yo ahora empiezo a confesar todo lo que quiero y me viene a mí, la gloria va a ser para mí, porque por mi fe, por mi repetición, por mi confesión. ¿Entienden el punto, hermanos? Hay que tener mucho cuidado, hay que examinarlo todo, hay que escudriñarlo todo. Hay muchos de estos señoritos que no quieren que lo escudriñen, que no quieren que lo analicen. Cuando usted es cristiano, cuando usted está caminando bien, cuando usted es un libro abierto, a usted no le interesa que lo escudriñen ni que lo investiguen, porque usted está seguro en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, una vez que usted ha creído en Cristo y la cruz y ha abrazado la verdadera fe, usted debe tomar varios pasos que lo guiarán por el camino correcto. Y uno de ellos es saber cómo confesar su fe. Pero la confesión se puede corromper y la confesión se puede volver diabólica. Y este es el estudio de hoy. Este es el estudio que le estoy dando a mis hermanos. Escuchen bien esto antes de entrar en este poderoso estudio. Escuche bien esto. La guerra principal del diablo y de sus demonios y de ángeles caídos contra el ser humano es que nadie crea en Jesús y su obra expiatoria. Es hacer que usted renuncie a su fe en Cristo y su obra expiatoria. Porque Él sabe, el diablo sabe, que es solo ahí donde el hombre tiene la victoria contra el mundo, contra la carne y contra el mismo diablo. Hermanos, fuera de esa fe no hay Dios, no hay salvación, no hay redención, no hay seguridad, no hay protección, no hay Biblia, no hay cielo ni infierno, no hay Jesús, no hay Padre. Todo se vuelve, fuera de ahí, todo se vuelve una fábula, un cuento,
una fantasía, aunque todo sea real. ¿Entienden? Bueno, vamos a entrar al tema. Cuando la fe ya ha venido, y ahora escuche bien esto porque ya yo les di la introducción, ahora escuche detalladamente lo que les voy a enseñar. Cuando la fe ya ha venido, la fe verdadera, la fe en Cristo, la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, hay 3 fases de desarrollo por la cual la fe debe pasar. O podríamos decir 3 puertas por las cuales nuestra fe debe pasar, por la cual nuestra fe debe atravesar. Recuerden, fe no es creer en cualquier cosa. Fe es creer en Cristo y la cruz. Y la evidencia principal de que usted ha creído en la fe verdadera es el cambio de la vida de esa persona y de la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no viene a habitar en ninguna persona que no haya puesto su fe en Jesucristo. El Espíritu Santo no viene a habitar en ninguna persona que no haya hecho a Jesús el Señor de su vida. Por eso esto es una de las señales principales de que usted está en el camino correcto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuáles son estas puertas, hermanos Calisto? Número 1, la confesión. Número 2, las obras. Y número 3, las pruebas, las tribulaciones. O sea que la fe debe ser confesada con la boca. Si usted es una persona que es muda por alguna condición médica, con la mente y en su interior, usted puede creer. Todos los seres humanos tenemos una voz interna que Dios la oye también. La fe tiene obras, la fe tiene acción y la fe debe ser probada con tribulaciones. Y vuelvo a repetir esto porque esto es un punto que hay que repetirlo para que usted no se olvide. La fe verdadera tiene obras, la fe verdadera tiene acción y la fe verdadera debe ser probada con tribulaciones. Y por supuesto, esto último es un asunto, un punto que a nadie le agrada. Y mire, en muchas iglesias ni lo mencionan ni lo creen. Ellos creen que en el cristianismo es una fiesta constante. Entonces, cuando vienen las tribulaciones, estos hermanos caen en muchas depresiones al no entender el proceso de la fe. Hay muchos cristianos que cuando están pasando dificultades y tribulaciones, piensan que Dios los ha abandonado. Pero la Biblia es clara en cuanto a este asunto de las pruebas. La Biblia es clara en diferentes partes. En toda la Biblia habla sobre este asunto. Lo que algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Y mire, yo voy a tocar 3 versículos bíblicos bien rapidito.
solamente para que tengamos idea de este punto que yo le estoy hablando. Y yo quiero primero ir a Santiago. Voy a buscar aquí en Santiago. Bendecido sea el nombre de Dios. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 3. Y mire lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que aquí el apóstol Santiago deja claro que la prueba de vuestra fe, nuestra fe va a ser probada. Y esta prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Donde dice paciencia es resistencia. Va a producir una resistencia poderosa en usted para cualquier dificultad y cualquier problema que se presente. Entonces, después en el próximo libro que está después de Santiago, que es Primera de Pedro, en el versículo 1, versículo del 5 al 7, capítulo 1, versículo del 5 al 7 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros somos guardados para Dios mediante el poder de Dios, por el poder de Dios mediante la fe. O sea que mientras nosotros tengamos nuestra fe en Cristo y la cruz, vamos a ser guardados por el poder de Dios. Para la salvación que está lista para ser manifestada en tiempo postrero. Número 6. En lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, y escuche bien lo siguiente, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas. Nuestra fe va a ser probada y van a venir momentos difíciles a nuestras vidas para probar nuestra fe. 7. Para que la prueba de vuestra fe, ¿ve? El 7 dice que la fe va a ser probada. Mucho más preciosa que el oro que perece. La fe es mucho más preciosa que el metal más precioso que existe en la tierra, que es el oro. Aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Sea probada con fuego. Y cuando habla de fuego, habla aquí de problemas profundos, problemas graves, dificultades terribles. Y como ya les expliqué y les dije que el único propósito del diablo es que usted quite su fe y su confianza de Cristo y de la cruz. Y desgraciadamente, a veces cuando vienen los problemas y las dificultades, muchas personas abandonan la fe. Porque ellos piensan que automáticamente cuando usted tiene fe en Jesucristo, que Él los va a librar de todas sus tribulaciones, de todas las dificultades, de todos los problemas que se puedan presentar en esta vida. Y hay muchos maestros que enseñan de esta manera, lo cual no es la fe de la Biblia, no es la fe que nos enseñaron los apóstoles. No es la fe que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es otra fe. Y no sé de dónde es, pero no es la fe de Cristo. Entonces, como último, vamos a Romanos capítulo 5. Y ahora después de esto yo voy a continuar con el tema. Y le voy a dar puntos importantes de la palabra de Dios. Romanos 5, 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea que vienen tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Donde dice paciencia es resistencia. La tribulación
mientras usted esté ahí pasando por esa tribulación, si usted se mantiene fiel a Cristo, va a producir resistencia. Y la paciencia, voy a poner resistencia, prueba, y la prueba esperanza. ¿Ven? O sea, de que tengo 3 versículos de los muchísimos que hay en la Biblia que hablan que nuestra fe va a ser probada, que nuestra fe va a ser sometida al fuego. La Biblia dice, en la boca de 2 o 3 testigos establecé todas las cosas. Entonces nosotros hemos citado aquí solamente 3 textos bíblicos para dejar claro y establecer de que nuestra fe va a ser probada. Y la fe debe ser probada para mostrar si es genuina o no. También esta gente piensan que el diablo les ha tomado ventaja. Cuando ellos ven los problemas, piensan que el diablo está montado, está por arriba de ellos. Y se ponen a orar reprendiendo las tribulaciones y las dificultades sin conocer ellos que ellas son necesarias para que nuestra fe sea probada. Ellas son diseñadas por el Dios Todopoderoso. Recuerden que Pablo tenía un demonio que lo abofeteaba continuamente. Donde quiera que él iba detrás de él abofeteándolo. Y Pablo le pidió a Cristo que lo quitara. Pero ¿cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cristo le dijo que no lo iba a quitar. Porque esas dificultades y esos problemas que él enfrentó estaban haciendo una buena obra para el evangelio y para el carácter de nuestro querido hermano Pablo. Pero bueno, no voy a entrar en detalle ahora, pero esto es solamente para que usted vea que a veces son necesarias en nuestras vidas. Vamos a estudiar primero, antes de seguir con este tema de las pruebas, vamos a estudiar primero la confesión de nuestros labios. Y después vamos a entrar en detalles sobre las tribulaciones. ¿Bien? Miren, esta palabra confesión tiene un significado muy importante en las Escrituras. Porque la palabra griega homologeo, que normalmente se traduce confesar, esto quiere decir literalmente decir lo mismo que. Decir lo mismo que. Así que la confesión es decir lo mismo que. Sin embargo, los traductores de las Escrituras muchas veces usan una palabra que se relaciona con ella, que es profesa y profesar, en lugar de confiesa y confesar. Pero es la misma cosa, significa lo mismo. La palabra profesa de nuestra fe es usada mucho por cristianos y ella es sinónima de confesar nuestra fe. Así que esta será la palabra que vamos a utilizar en este estudio. No importa qué palabra usemos, hermanos, el significado básico de profesa y de confiesa es el mismo. Decir lo mismo que. Así que si usted usa profesa, profesar o confesar, es la misma cosa. Bien, esta confesión nuestra siempre está relacionada con la palabra de Dios. Confesar es decir lo mismo que Dios dice en su palabra. Confesar no es decir cualquier cosa que nos venga a la mente. Confesar es decir lo mismo que Dios dice en su palabra. Y esto es importante aclararlo,
Porque muchos dicen, bueno, yo creo, yo pienso, yo entiendo, e ignoran o contradicen lo que dice la palabra de Dios. El vocabulario del cristiano debe ser educado y debe ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Antes, cuando no estábamos en cristianismo, hablábamos de acuerdo a las enseñanzas del mundo, de acuerdo a los rudimentos del mundo, de acuerdo a cómo piensa el mundo. Pero ahora en el cristianismo, nuestra palabra tiene que cambiar y debemos hablar, debemos confesar y debemos decir lo mismo que la palabra de Dios dice. Amén. Confesar es hacer que nuestras palabras estén de acuerdo con lo que dice la palabra escrita de Dios. Recuerden ustedes, hermanos, los que escuchan mis mensajes, que yo les enseñé en estudios pasados que la fe no niega los hechos presentes, pero la fe se apoya en Dios para poder cambiarlos. Y yo les voy a explicar esto con una historia que yo leí hace tiempo. Recuerdo una historia que dijo un maestro de la palabra hace unos años atrás, de una señora que tenía cáncer. Entonces, mientras este pastor estaba predicando, Dios le revela que tal señora de la multitud tiene la enfermedad del cáncer. Al ella ser llamada y confrontada por el predicador, ella le dice, yo no tengo cáncer. Y él le dice, bueno, el Señor me ha revelado que usted lo tiene. Y estuvieron en esa discusión unos minutos. Él decía que sí, ella decía que no. Hasta que ella no pudo ocultarlo más y dijo, no estoy supuesta a confesarlo. No estoy supuesta a confesarlo. Y empezó a llorar. Entonces el predicador le dijo, hija, la fe no niega los hechos presentes. Vamos a orar para que sea sana. El Señor te quiere sanar hoy. Y cuando oraron por ella, fue sana del cáncer inmediatamente, instantáneamente. ¿Por qué? Porque la fe verdadera no niega los hechos presentes. Si usted tiene un problema, lo tiene. Yo recuerdo hace muchos años atrás que tú ibas con una gripe a la iglesia y te preguntaban, hermano, ¿cómo está? Y si tú decías, tengo gripe, no confieses, no digas tal cosa. No, todos esos son inventos de los hombres. Tengo gripe, ¿y qué? Y yo estoy orando para que Dios me la quite. Si no me la quita instantáneamente, se irá en 2 o 3 semanas. Gloria sea el nombre de Jesús. Y este tipo de enseñanzas están por ahí en muchas congregaciones. Y producto de este tipo de enseñanza que muchos hermanos han muerto y han ridiculizado el evangelio. Porque como están confesando y como están diciendo, no se toman las medicinas y empiezan a confesar que están sanos y no se sanan nada y muchas veces se mueren. ¿Ven? Este tipo de doctrina la practican por ahí muchas congregaciones. La practican muchas sectas, especialmente la ciencia cristiana y hay algunos círculos pentecostales que también lo están haciendo. Mire, yo conozco un amigo pastor que en un tiempo las finanzas le iban mal y siempre separado de los púlpitos y privadamente y empezaba a confesar y decir, dinero vende todos los puntos cardinales, dinero aparece. Y repetía lo mismo 1, 2 y hasta 1000 veces se la pasaba repitiendo lo mismo, pensando él que repitiendo
Todas estas cosas que iban a hacerse realidad. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó que no usemos vanas repeticiones. Las sectas y las religiones falsas son las que usan las vanas repeticiones. Bueno, al final tuvo que vender el templo porque el dinero nunca llegó. Entonces, para poder salvar el templo y para poder librarse de las deudas, tuvo que vender el templo. ¿Por qué? Porque ese no es la manera, ese no es el estilo de hacer que el dinero venga a tu vida. Gloria a Jesús. La iglesia moderna, hermanos, ha pervertido la confesión y ha adoptado por prácticas orientales de religiones paganas, humanas y diabólicas. Ellos se ponen a afirmar sanidades y hechos que nunca suceden. Y dicen, hecho está, estás sano, estás libre. Cuando en realidad todo es falso. No pasó nada y las personas siguen igual. Y el dinero nunca llegó. Entonces, es evidente que algo anda mal. No es Dios, sino el hombre que está involucrado en estas cosas. Por eso es que yo ahora, por este estudio, voy a enseñarles la verdadera confesión bíblica. Ya yo le puse las bases para que ustedes vean lo que está sucediendo y lo que se está haciendo. Y ahora yo les voy a enseñar la verdadera confesión bíblica. La manera de Dios. No la manera de Calixto Villa. Qué fácil sería confesar las cosas para que sucedieran. Qué fácil sería ponerse a repetir dinero, ven, 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 y que aparezca el dinero. Qué fácil sería decir, soy sano, 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 y la sanidad vendría. No, 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 hermanos. Miren, vamos a entrar en detalle con respecto a este asunto de la confesión. La Biblia dice en Salmos 116:10, creí, por lo tanto hablé. Después en 2 de Corintios 4:13, Pablo aplica estas mismas palabras a la confesión de nuestra fe y él dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que hablar es la vía natural para que la fe se exprese. La fe que no hable, que no confiese, es fe sin vida. Y quiero aclarar un punto antes de proseguir. ¿Qué pasa con aquellos que son mudos, que no pueden hablar? Miren, hermanos y amigos, interiormente todos tenemos un idioma, un lenguaje, una fuerza que trabaja de la misma manera que si pudieras hablarlo. Yo me he encontrado hablando interiormente. Yo me he encontrado orando interiormente. El apóstol Pablo lo enseña. Dice que podemos orar con el pensamiento, que podemos hablar en lengua en el pensamiento, con la mente. Hay muchos que hablan, pero en realidad no creen lo que hablan. Por eso es muy importante creerlo en nuestro interior. Y ese conocimiento interior será suficiente. Todos los seres humanos tenemos un idioma interior, un habla en nuestro interior,
Usted puede orar interiormente, puede hablar en lenguas en su interior, puede usted confesar interiormente. Y va a ser lo mismo como si lo estuviera hablando. Ahora bien, si usted puede hablar, si no tiene algún impedimento, pues hable. Porque su boca es un arma poderosa en las manos del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Mire, queridos hermanos, toda la Biblia enfatiza que hay una conexión directa entre nuestras palabras y nuestro corazón. Lo que sucede en uno no se puede separar del otro. La Biblia dice en Mateos 12:34, Jesús nos dijo ahí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, la boca es la válvula que indica el contenido de nuestro corazón. Fíjense, en el mundo natural, si el agua pasa por la válvula de una cisterna, muchas partículas y mugres van a pasar juntamente con ella. De esa manera no podemos decir que esa cisterna es de agua pura. Y es lo mismo con nosotros. Si nuestros corazones están llenos de fe, eso será expresado por la boca. Pero si tenemos palabras de duda, de incredulidad, saldrán por la válvula de la boca. Y eso es una indicación de cómo están nuestros corazones y nuestros pensamientos. Qué poderoso está este mensaje, hermanos. Ojalá todos ustedes estén asimilándolo. Yo quisiera que todos ustedes estén grabando este mensaje en sus corazones. Miren, cada vez que yo voy al doctor, él me dice, saca la lengua, y el doctor chequea mi lengua. Producto de mi lengua, él puede saber el estado de mi salud. El sacar la lengua y chequearla es de mucha importancia para los médicos, porque por la condición de la lengua, ellos pueden saber su condición médica en muchos de los casos. A veces te miran los ojos. De la misma manera, nuestra relación con Dios tiene que ver mucho con lo que confesamos. Podemos decirle a Dios todo lo que querramos de nuestra espiritualidad. Pero al final, en el juicio final, Dios nos pedirá cuenta de lo que hayamos hablado. Esto lo enseña en la Biblia en Mateo 12:36. Miren, hermanos y amigos, el apóstol Pablo define los requerimientos básicos de la salvación por la fe del corazón y nuestra confesión. Si usted se lee detalladamente Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, va a entender esto. Y yo se lo voy a leer para que podamos ver lo profundo de esto de Romanos. Dice así, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren esto, qué poderoso está, hermanos. En estos 3 versículos, Pablo habló de la boca y del corazón, pero el orden en el cual lo hizo es tan importante que vale la pena escudriñarlo.
Miren, en el versículo 8 es la boca primero siguiendo el corazón. Después en el versículo 9, una vez más la boca va primero, después el corazón. Pero en el versículo 10 el orden se invierte y viene primero el corazón y después la boca. ¿Por qué esto es de tanta importancia, hermanos? ¿Por qué este orden es de tanta importancia? Miren, yo creo que este orden corresponde a nuestra práctica y experiencia. O sea que todos nosotros pasamos por esta experiencia. Todos nosotros empezamos con la palabra de Dios en nuestras bocas. Cuando confesamos con nuestras bocas, la recibimos en nuestros corazones. Mientras más confesamos la palabra con nuestra boca, mucho más firmeza empieza a crecer en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estamos oyendo la palabra de Dios. Y ella es energizada por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando esa fe ya está establecida, cuando ya ha crecido en nuestros corazones, no tendremos que esforzarnos en creer. La fe estará ahí en el corazón, sin esfuerzo ninguno de nuestra parte. La fe naturalmente fluirá en lo que decimos con nuestras bocas. Habremos adoptado un estilo de vida por nuestra confesión. Por eso es que es muy importante la confesión que sale de nuestras bocas, que sale de nuestras bocas en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, en los momentos de tribulaciones. Gloria sea el nombre de Jesús. Después, mientras continuamos expresando nuestra fe con nuestras bocas, nuestra confesión se vuelve algo natural mientras vamos progresando en el cristianismo, en todos los beneficios de esta salvación. Esto es importante para que tengamos un aprendizaje correcto de muchas cosas. Tendremos que repetirla varias veces. Y para poder memorizar de corazón, debemos muchas veces repetir la misma frase 1, 2, 3 y hasta 1000 veces si fuera necesario. Y así pasa con las cosas espirituales. Miren, yo muchas veces cuando leo una promesa y la repito y medito en ella, sueño con ella, la analizo. Mientras el Espíritu Santo va dándome fe por medio de ella y de momento digo, la creo, es mía y la memorizo en el corazón. Para esos momentos difíciles que todos enfrentaremos en alguna ocasión. Aquí no estoy hablando lo mismo que la repetición en la oración, ni ponerse a repetir como un loro cosas. Aquí estoy hablando de la repetición de la palabra de Dios, para que la aprendamos de memoria, para que se nos quede grabada en el corazón. Mire, yo recuerdo en una ocasión que yo estaba enfermo y me sentía muy atribulado. Bueno, ese día me levanté temprano a las 4 de la mañana, me sentía mal, no podía orar, estaba sin fuerzas, muy débil. Mi fe estaba caída. Me sentía desanimado. Producto de la enfermedad que estaba atravesando. Pero bueno, sentado en la sala, en un sofá, empecé a orar sin fuerzas. Las palabras casi no podían salir. El solo hablar me costaba trabajo. Quería estar dormido, pero mientras estaba allí sin fuerzas, me propuse orar.
mi hombre interior empezó a imponerse sobre el exterior. Mi hombre interior empezó a dominar la carne. Y yo decía dentro de mí, si tan solo pudiera orar, tendré la victoria. Pues empecé a adorar a Dios, empecé a darle gracias a Dios. Y mientras pasaban los minutos, esa oración se convirtió en un sacrificio de alabanza. Esa oración empezó a coger fuerzas. Y de momento el poder de Dios empezó a fluir por todo mi cuerpo. Empecé a confesar todas las promesas de Dios. Y mientras hacía esto, la fe empezó a levantarse dentro de mi corazón. Y me levanté del sofá, me puse firme y dije en voz alta, saldré de esto. Dios el Padre en quien creo y Jesús su Hijo, quien es mi Señor y Salvador, me sacarán hacia adelante, saldré a flote, su palabra es verdad, yo la creo, por lo tanto le ordeno a la enfermedad que se vaya ahora en el nombre de Jesús, le ordeno a toda obra de las tinieblas que se retiren en el nombre de Jesús. Las tribulaciones no me pueden vencer. Paso por ellas con valentía, me enfrento a ellas confiando en la mano de Dios. Y dije algo más, y dije, yo, Calixto Villa, soy más que un vencedor, porque he creído en Cristo. Mi fe en Jesús vence al mundo, mi fe en Jesús vence la enfermedad, y toda cárcel se rompe en el nombre de Jesús. Y seguí diciendo, puedo atravesar por cualquier camino y nada me hará caer, nada me hará quitar mi fe y confianza de Jesús. Y si muero en el intento, pues muero. No me interesa, tengo a Cristo, pero voy a luchar, voy a creer en Jesús, en el Hijo de Dios. Aunque me cueste la vida, aunque me sienta mal, aunque esté derribado, alabado sea el nombre de Jesús. Miren, hermano, cuando me levanté de ahí, yo era una persona diferente. Estaba lleno de fuerzas, de entusiasmo, lleno del poder de Dios. Sentía una satisfacción interna de haber dado la batalla. Y de allí en adelante fui mejorando y a las varias semanas la enfermedad ya había desaparecido por completo. Hermanos, nunca olvide que los cristianos tenemos las armas más poderosas que nadie pueda tener en la vida. Dios es más grande que cualquier situación o enfermedad que nadie pueda enfrentar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela siendo un niño, para aprender las tablas de multiplicación, tenía que repetirlas 1, 2, 3 y 4 veces. Hasta cientos de veces. Entonces ya después de grande, ahora si usted me pregunta, ya que yo tengo más de 50 años, ¿cuánto es 7 por 7? Yo le voy a responder a usted sin problema que es 49. Ya esto lo tengo incrustado en el corazón. ¿Por qué? Cuando niño, la repetí varias veces para aprendérmela de memoria. Y así pasa con nuestra vida espiritual. Podemos tener imprimido en nuestros corazones la palabra de Dios. Y cuando la necesidad se presente, sabremos qué hacer, sabremos cómo responder en cada crisis, sabremos cómo salir a flote en el mar de la desesperación. Cuando se presenten los desafíos de la vida, sabremos cómo confesar la palabra de Dios que se aplique a cada situación nuestra. Miren, hermanos y hermanas, en el principio puede que haya una lucha, como cuando yo estuve enfermo.
Quizás sus pensamientos quieren decir algo que sea contrario a la palabra de Dios. Pero debemos confiar en la palabra y resistir todo pensamiento de frustración. Voy a repetir esto. Debemos confiar en la palabra de Dios y resistir todo pensamiento de frustración. No nos dejemos vencer por nuestros pensamientos de derrota. Vayamos en contra de ellos, confesando la palabra de Dios. Porque de momento se irá la lucha y nuestra confesión será algo natural. Y todo lo que saldrá por nuestra boca será de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, lo que yo les estoy enseñando, lo vivo, lo he vivido y lo practico todos los días. Es muy importante que usted distinga la fe de los sentimientos. Los sentimientos se basan en lo que sentimos. Todos nosotros tenemos 5 sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. Pero muchas veces nuestros sentidos están luchando contra la palabra de Dios. Por la fe, como ya hemos visto, nos conecta al mundo invisible de Dios y su palabra. Cuando la fe y los sentidos entran en conflicto, debemos tomar la determinación que por nuestra confesión nos paramos firmes con fe y no por los sentimientos. Porque cuando la fe se impone, los sentimientos se empiezan a tambalear y de momento se empiezan a alinear con la palabra de Dios, hermanos. De lo contrario, si empezamos con los sentimientos, podemos terminar con muchos problemas. A veces los sentimientos nos meten en muchos problemas. ¿Cuántas veces he sido librado de problemas por no guiarme por mis sentimientos? Miren, queridos hermanos, muchas veces me han herido con palabras y he querido reaccionar de la misma manera, pero no me he dejado llevar por esos sentimientos y he tomado la posición de la palabra de Dios y de momento recuerdo la palabra que dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y el resultado ha sido de victoria, de honra por la palabra de Dios. He tenido una victoria más honrando a quien represento. Si yo hubiera respondido de la misma manera, pues el daño sería peor. Como dijo el apóstol Pablo, ¿por qué no más bien sufrimos el agravio? Pero no, es más bien soltar la lengua y tomar el curso del mundo. Eso es más fácil. Hermanos, nuestros sentimientos siempre están cambiando de hora en hora, de día en día. Si basamos nuestra vida en los sentimientos, en todo lo que sentimos, nuestras vidas serían inestables todo el tiempo. Recuerden lo que dice la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hay días que yo me levanto y me siento incómodo y no sé por qué. Hay días que me levanto con una felicidad increíble y no sé por qué. Pero yo no me voy a dejar llevar por esos sentimientos de frustración, por esos sentimientos de que me siento mal. Yo voy a dejar guiar mi vida por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Entienden el punto, queridos hermanos? ¿Entienden lo importante de esta palabra?
Miren, yo sé que llevo mucho tiempo explicando esta palabra, pero si yo no les enseño esto, cómo nosotros podemos cuidar nuestra confesión, cómo nosotros podemos proteger nuestras declaraciones, si yo no les enseño esto, pues entonces el tema, el estudio quedaría incompleto. Y yo les voy a hablar a ustedes ahora de 5 salvavidas para nuestras confesiones o declaraciones. Y escuche bien esto que viene a continuación, porque esto está poderoso. Esto que yo les voy a enseñar ahora es de mucha importancia para nuestras vidas. Porque esta práctica de confesar o de proclamar la palabra de Dios ha desatado mucha controversia en muchos círculos cristianos. Sin embargo, esta práctica es muy efectiva y poderosa si se hace de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si no la sabemos usar, la podemos pervertir, podemos abusar de ella y nos puede llevar a abismos espirituales muy peligrosos. Esta práctica nos puede convertir en cristianos mentirosos, embusteros, arrogantes y promotores de la falsedad. Nos puede convertir en especuladores. Se puede convertir en una práctica desastrosa y aún diabólica, que lo usan varias sectas hoy día y le llaman la mente sobre la materia. Este tipo de práctica fue enseñado y fue un gran promotor el filósofo francés llamado Coue, C-O-U-E. Usted vaya ahí en internet y averigüe sobre este hombre. Este hombre decía que el remedio para los problemas de la vida era repetir las mismas cosas todos los días. Como por ejemplo, él decía, estoy bien y estaré mejor cada día. Esto se oye bien a los oídos. Esto no suena mal. Escuchen bien, hermanos, esto. En todo esto hay un peligro que los cristianos inmaduros no ven ni entienden. Ellos piensan que por la mucha repetición que ellos harán torcer la mano de Dios a su favor. Los inmaduros y los neófitos piensan que por la confesión o la repetición que Dios cumplirá con sus caprichos y demandas. Y esto en la mente de muchos es como si Dios fuera una máquina celestial, en la cual le pone una moneda para cumplir cualquiera de sus caprichos y deseos carnales. Y yo personalmente he conocido muchos cristianos así. Ellos dicen, está en la palabra de Dios, yo lo estoy confesando, yo lo proclamo y Dios está obligado a cumplir. Que los he oído yo, por montones. Miren, hermanos, Dios no está obligado a cumplir nada con nadie. Dios no es un monigote que puedes mover o manipular a tus caprichos y deseos. Dios es soberano y hace como Él quiere y punto, como dice mi pastor. Aunque no es mi pastor ahora, pero yo lo llamo mi pastor. Entonces, para evitar estos tipos de abusos, sugiero 5 salvavidas. O sea, 5 cercas de protección, 5 guardianes para cuando confesemos
o cuando proclamemos la palabra de Dios. Hay 5 salvavidas para protegernos, para que no caigamos en la mentira, en el error y en la falsedad. Para que no caigamos en estas prácticas orientales, para que no caigamos en las mentiras de este francés de la mente sobre la materia. Gloria sea el nombre de Jesús. Número 1. Necesitamos examinar nuestras actitudes al acercarnos a Dios en oración. Miren, hermanos, esto es tan poderoso que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos hizo un comentario acerca de la oración que Cristo hizo en Getsemaní, que nos enseña algo poderosísimo. Dice así la Escritura, que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Y hay en otra versión que dice, y fue escuchado por su reverente sumisión. La reverencia y sumisión de Cristo fue expresada en las siguientes palabras. Y escuche bien esto. Cuando él dijo en Getsemaní que iba a entrar, iba a pasar por todos sus problemas, por la crucifixión, sabía que tenía que ofrecerse como un sacrificio y le pidió a Dios que si había otra manera de hacerlo, pero al final dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas palabras son el patrón que todos debemos seguir. Hasta que no renunciemos a nuestra voluntad por la voluntad de Dios, no tendremos base escritural por la cual pedir la contestación a nuestras oraciones o para recibir cualquier beneficio de nuestra salvación. Hermanos, esto es así de simple, aunque no lo quieras creer. Recuerde, hermanos, siempre decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Número 2. No somos libres de confesar cualquier cosa que venga a nuestras mentes, como cosas que nos imaginemos o deseemos. Y aquí en este punto voy a enseñar en contra de la corriente moderna que se está usando en nuestros púlpitos e iglesias. Hermanos, nuestra confesión debe mantenerse dentro de los límites de la palabra escrita de Dios. Cualquier otra confesión que no se base en la directa palabra de Dios puede fácilmente desarrollar pensamientos y deseos personales, carnales, anti Dios y aún satánicos. Y hasta puede desarrollar el fanatismo religioso, cayendo por tanto en la herejía bíblica. Tenga esto bien pendiente en su mente y en sus corazones. Número 3. Siempre debemos estar pendientes a la dirección del Espíritu Santo. Pablo nos enseñó en Romanos 8:14 quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu Santo se aplica tanto a nuestra confesión como a nuestra fe y como a cualquier aspecto de nuestras vidas cristianas. El Espíritu Santo nos guía siempre a áreas particulares y verdaderas de la palabra de Dios.
para nuestra correcta confesión en cada determinada situación que podemos encontrarnos. El Espíritu Santo no nos guiará fuera de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos guiará, no contradecirá la palabra de Dios. Nos guiará siempre a los límites de la palabra de Dios, a los límites del sacrificio de Jesús en la cruz. Número 4. Nunca dejemos de depender en la sobrenatural gracia de Dios. En Efesios 2:8 el Espíritu Santo nos habla de una secuencia que nunca varía. Por gracia, a través de la fe. Será siempre por gracia primero, y esto será si siempre dependemos de la gracia y de su poder, y no de nuestro poder y nuestras habilidades. Si dependemos de nosotros, el resultado será siempre el mismo de Abraham, un Ismael y no un Isaac. Y por último, el número 5. El quinto y el final salvavidas es este. Es muy importante evaluar correctamente la evidencia de nuestros propios sentidos. En otras palabras, Dios no nos pide que cerremos nuestros ojos y oídos y que caminemos en este mundo y físico como si no existiera. Dios no nos pide eso. Y escuche bien esto siguiente. La fe no es misticismo. La fe no niega los hechos. Los cristianos verdaderos no niegan los hechos y las realidades del momento. No negamos la realidad de lo que nuestros sentidos nos revelan. Ahora bien, si vamos a cuestionar el final de ellos, y yo voy a usar un ejemplo poderoso de las Escrituras que se encuentra en Romanos capítulo 4, donde Pablo comienza enseñando que la fe válida es aquella que siempre depende de la gracia de Dios, y la gracia de Dios es Jesucristo. Y entonces Pablo nos muestra cómo Abraham resolvió en su propia vida esa guerra, esa tensión que había entre los sentidos y la fe. Miren, vamos a leer Romanos 4, 16 al 21. Y yo creo que con esto voy a terminar ya porque el tema se me ha hecho un poquito amplio. Y quiero que ustedes puedan asimilar todo este tema. Por eso la promesa viene por la fe. Le estoy leyendo de la versión NBI. A fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía aún 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Miren, hermanos, a Abraham los sentidos le decían que él ya físicamente era incapaz de procrear un hijo de Sara. No solo por él, sino por ella también. Los dos estaban viejos,
Ya habían pasado el tiempo de poder procrear. Sin embargo, Dios le habría prometido un hijo de ellos dos. Miren esto, qué interesante está todo esto. Él nunca pretendió negar lo que sus ojos le mostraban. Aún estando ya viejo y arrugado y sin fuerzas, de la misma manera que el cuerpo de Sara se encontraba en la misma situación, él nunca negó estos hechos. Él nunca negó estas realidades. Él simplemente rechazó aceptar que este era el final. Cuando la palabra de Dios le prometió a él una cosa y sus sentidos le decían otra cosa, él se enfocaba tenazmente en la promesa de Dios y no permitía que sus condiciones le hicieran dudar de la palabra de Dios. Así actuaba Abraham. Él decía de esta manera, y yo se lo voy a parafrasear. Él decía, estoy viejo, Sara también, ya no tengo las fuerzas para tener un hijo, ya se me fue el deseo, pero sé que si Dios lo prometió, sucederá en el momento de Dios. Hermanos, Dios es más que poderoso para hacer que las cosas sucedan. Dios es poderoso para hacer que este cuerpo viejo reviva y tome poder. Y eso fue lo que pasó en el momento correcto de Dios. Estas cosas son buenas explicarlas para que nuestra fe esté fundada sobre fundamentos correctos de la palabra de Dios y no sobre enseñanzas modernas de la fe que nada tienen que ver con la Biblia. Miren, en una ocasión veo a un hermano súper enfermo de gripe, me le acerco y le pregunto, hermano, ¿está enfermo? ¿Quiere que ore por usted? ¿Saben qué me contestó? No estoy enfermo, estoy bien, no tengo gripe. Y dijo algo más, Dios reprenda al diablo. Lo dijo ahí delante de mí, yo me quedé así, espantado. ¿Qué estaba haciendo este hermano? Estaba negando los hechos y las realidades. Esto no es fe. Esto es negar la realidad. Y esto es peligroso porque son enseñanzas diabólicas, principios antibíblicos para ejercitar la mente sobre los hechos o la materia. Esto es antibíblico y nada tiene que ver con la gracia y la fe de la Biblia. Hermanos, ¿usted no va a negar los hechos reales como si fuera un loco? ¿Eso lo hacen los locos? ¿Eso no lo hacen los cristianos? No seas mentiroso, no cierres los ojos ni tus oídos a las realidades. Es como si ahora se desatara una guerra en el mundo y estén cayendo las bombas y muertos por todos lados y usted esté declarando y repitiendo, no hay guerra, todo está bien. Hermanos, ¿entienden el punto? ¿Entienden lo que le estoy explicando? Bueno, finalmente, después que la fe de ellos, de Abraham y Sara, fueron probadas, las condiciones físicas de los dos fueron alineadas con la promesa de Dios y fueron capaces de traer un hijo al mundo. Imagínese usted dos viejitos haciendo el amor, tan apasionados, que de ahí salió Isaac, un hijo de Abraham y de Sara. Gloria sea el nombre de Dios. Y así es lo mismo con nosotros. Puede que haya un periodo de conflicto entre lo que la palabra de Dios dice y nuestros sentidos o condiciones. Pero si nuestra fe es válida y real, si hacemos lo que hizo Abraham, mantenernos confesando lo correcto, en su momento las condiciones físicas de nuestros sentidos se alinearán con lo que dice acerca de cualquier asunto que estemos atravesando.
Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo no he terminado con este tema. Lo que pasa es que en este tema me he extendido, me he ampliado, porque he explicado muchas más cosas que no tenía pensado hablar. Pero este tema sigue, es mucho más amplio. Y yo por ahora voy a terminar, lo voy a dejar aquí para que usted vaya triturando esta enseñanza. Y después, más adelante, en el próximo estudio, yo voy a entonces a profundizar en lo que son las tribulaciones y nuestra fe, la que es la confesión y la salvación, para que usted vaya entendiendo todos los puntos y la palabra de Dios como Dios quiere que la entendamos. Dios los bendiga a todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.